nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Virgen dolorosísima, ruega por nosotros. Todos los ángeles nosotros, rogamos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy nos toca el tercer día de los ejercicios espirituales. Estamos meditando y reflexionando sobre un libro escrito por el arzobispo Fulton Sheen, entonces, que se llama El Calvario y la Misa. Entonces es una meditación sobre las últimas 7 palabras de nuestro Señor con relación a la Santa Misa. Entonces el primer día, y eso será pues una preparación para los que van de misiones en esta Semana Santa para pues dar una misión sobre la Santa Misa. Entonces en la primera plática contemplamos la primera parte, que es el Confiteor, que corresponde a las palabras: perdónale Señor porque no saben lo que hacen. Entonces lo que meditamos en esa frase era de que el Señor pide perdón por causa de nuestra ignorancia. Como nosotros pedimos perdón ahí al inicio de la misa antes de subir al Santo Santorum. Entonces, Él nos pide arrepentimiento. Y vimos que el Señor es incapaz de pecar, porque es persona divina. Y además ve siempre la cara de su Padre en el cielo. Entonces disfrutaba la visión beatífica desde el primer momento de su concepción, como nos enseña Santo Tomás de Aquino y el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis. Entonces, viendo la cara del Padre, no puede pecar, como todos los bienaventurados en el cielo. Tampoco les es posible pecar, porque ven que Dios es el único que es bueno, es la bondad infinita. Y meditamos entonces que nosotros pecamos por esta mentira de pensar que hay un bien fuera de Dios, creyendo la mentira de la serpiente, quien dijo a Adán y Eva que podrían ser como Dios sin Dios, si solo comieran del fruto prohibido. Entonces, para evitar el pecado, tenemos que conocer más y más a la bondad divina, por la meditación diaria, este conocimiento experimental que podemos tener en el alma, de gustar y probar, como dice el salmista, entonces gustad y videte de gustar y ver cuán suave es el Señor. Entonces, si conociéramos el don de Dios y quién es quien nos habla en nuestra alma por la gracia santificante, de esta agua inagotable que salta hacia la vida eterna, jamás volveríamos a pecar. Eso tiene que ser nuestra convicción fuerte, como nos pide el Señor de ser no simplemente sus servidores, porque es difícil encontrar motivación simplemente en trabajar. Tenemos que estar enamorados de Él. Y por eso Él dice que ya no os llamo siervos, sino amigos. Esos amigos que comparten, que implica, como dice Santo Tomás, cierta igualdad, porque compartimos la misma naturaleza divina por la gracia santificante. Eso es el encanto de la vida interior, que hace el pecado, que hace que el alma vea el pecado tan feo como es. Es la ausencia del bien. Es un dulce veneno. Se ve más y más como veneno, ¿verdad? Que nos perjudica si nos dedicamos a probar y gustar la bondad divina. Dice Santo Tomás que podemos disfrutar a las personas divinas en nuestra alma por la gracia santificante, pero tenemos que entrar en este castillo interior. Es todo el encanto y el motivo de ser célibe, ¿no? Que es casarse con Dios, es un privilegio divino. Y acuérdense que ustedes también serán casados eternamente con Dios en el cielo, que su alma jamás estará satisfecha hasta que vea y posea a Dios en el cielo. Esa es la única vocación que tenemos como seres humanos, llamados por la gracia, por la vocación divina, de ser partícipes de su bienaventuranza divina. Entonces, la primera lección de estas prácticas del Confiteor, contemplando pues
a Dios Todopoderoso, al bienaventurado Arcángel San Miguel, quien rechaza a los que se ponen en el lugar de Dios, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Y qué es como Dios? Nada, solo Dios es bueno. Y luego la bienaventurada Virgen María, capaz de pecar, aunque nunca pecó durante toda su vida, por mantenerse siempre humilde, siempre pequeña, siempre como niña que dependía de la gracia divina. La esclava más devota, pero la más dócil, pues a la palabra del Señor. Y luego a San Pedro y San Pablo, San Juan Bautista, y nuestros patronos romanos, los santos Pedro y Pablo, sí pecaron. Uno era perseguidor de la iglesia, y el otro traicionó al Señor y le negó 3 veces, una vez bajo juramento, una vez con maldiciones. Pero se arrepintió y los dos aprendieron a ser fieles por no confiar en sí mismos, de arrepentirse sinceramente y de confiar en la gracia divina. Cada caída que tenemos está anticipada o precedida por una maldita confianza en nosotros mismos. Es decir, como San Pedro, sí, yo voy a ser fiel. Cuando debemos más bien rezar como rezaba San Felipe Neri cada mañana: Señor, cuida a tu Felipe, porque si no, te voy a traicionar. Ya está hecho, porque por la gracia de Dios somos lo que somos, de bien. Y por esta confianza en nosotros mismos, por no pedir la gracia de Dios, no depender de ella, somos lo malo que somos. Entonces la segunda lección fue sobre el ofertorio. Entonces, y contemplamos en el ofertorio tradicional que ya hablamos de la víctima, de la hostia, quiere decir víctima, que ofrecemos a Dios, ya del cáliz de salvación, mirando hacia el futuro. Como escuchamos las palabras que nos puso nuestro autor, correspondientes de que en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras del Señor a San Dimas, el buen ladrón. Entonces ya viendo hacia el futuro, de que si él se sacrificara por amor de Cristo, arrepentido por sus pecados, participaría entonces en la vida eterna. Ese es el lenguaje del ofertorio, que mira hacia el único sacrificio que puede agradar a Dios. Y contemplamos la humildad y arrepentimiento de San Dimas, que no podía presumir en sus méritos, que era un ladrón, reo de muerte, pero por haber confesado su pecado, entonces su culpa, él recibió el perdón. Y luego la buena obra de defender a nuestro Señor, al otro ladrón, corrigiéndole. Pero con esa corrección de que nosotros hemos merecido lo que padecemos, y él no. Y acuérdate del Señor cuando vengas a tu reino. Y así tiene que ser nuestra confianza también. En la Santa Misa, el simbolismo litúrgico es que si nuestro Señor es la hostia, la víctima principal, ya que como contemplamos es el sacerdote y la víctima en la Santa Misa. Nosotros somos las hostias pequeñas, ¿verdad? Que no es nomás pan y vino, que es todo lo que podemos dar al Señor. Pero si le damos nuestra ofrenda de nosotros mismos con humildad, con arrepentimiento, con una fe viva, Él nos puede transformar, hacer partes de su cuerpo místico, que también es ofrecido en sacrificio en la Santa Misa. Eso llega a su culmen en la consagración. El hecho de que el acólito levanta la casulla, que quiere decir casita, una forma diminutiva de casa, que representa la casa de Dios, su iglesia. Es decir, como nos lo explica el Papa Pío XII, que nosotros también, como cuerpo místico, miembros de su iglesia, somos ofrecidos en sacrificio también en la Santa Misa. Y esa debe de ser nuestra actitud y nuestro modo de participar en la Santa Misa, que dijo San Padre Pío, es el modo más eficaz de participar en la Santa Misa. Es de ofrecernos como víctimas a Dios, para la mayor honra y gloria suya y para la salvación de los demás. Entonces luego hoy pues llegamos a contemplar las palabras del Señor de la Santa Cruz: mujer, he ahí a tu hijo.
y a San Juan, he ahí a tu madre. Y es nuestro autor, el arzobispo Fulton Sheen. Y hay una causa para su canonización, ya es siervo de Dios y no venerable, según me acuerdo. Entonces él conecta estas palabras con el Sanctus, 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 3 veces santo, para expresar su santidad inefable e infinita. Entonces contemplamos, lo conecta con estas palabras a María Santísima para recordarnos de que sin María no hay santos. Esa es la sentencia de los padres de la Iglesia, de que el que no tiene a María como su madre, no tiene a Dios como su Padre. Que no podemos separar lo que Dios ha unido. Así, ratificando y consumando este matrimonio con su esposa, la nueva Eva, al pie de la Santa Cruz. Entonces, tenemos que, dice San Luis María Grignon de Montfort, que sería más fácil separar la luz del sol que separar Jesús de María. Siempre están unidos. Como contemplamos en el Ave María, si lo hemos pensado de verdad una vez, que decimos, y bendito el fruto de tu vientre, que nuestro Señor, nuestro Salvador, es el fruto del vientre de María Santísima. Por eso los primeros padres de la Iglesia, como les mencioné ayer, ellos enfatizaban que uno dijo que María es causa de nuestra salvación, como Eva fue la causa de nuestra perdición. Ahora bien, fue Adán, principalmente como cabeza, que causó nuestra caída, consintiendo como cobarde, como flojo, como irresponsable, el hombre independiente, cuyo pecado ha tenido un eco a través de los siglos, independiente de sus obligaciones y de su amor a su prójimo, que por su pecado entonces todos hemos caído, pero fue preparado y propuesto por su compañera, Eva, ella que consintió a la soberbia, a la vanagloria, a la sensualidad, tomando el fruto prohibido. Vemos que María Santísima es la nueva Eva, que no conoce a sí misma, no piensa en sí misma, está perturbada por esta alabanza angélica, de que está llena de gracia. Ella sabe que solo Dios es bueno, no se confunde. Entonces se declara simplemente esclava del Señor y tampoco presume en sus fuerzas para llevar a cabo su papel de ser madre de Dios, sino dice, hágase en mí según tu palabra, obedece sus mandamientos y hasta la muerte. Cuando contemplamos a María Santísima en su anunciación, ya podemos contemplar a la Virgen Dolorosísima, porque siempre la vemos, ¿no?, con un libro en las manos. Está contemplando la palabra de Dios. Está contemplando las profecías que se refieren al Salvador venidero. Estaba contemplando, tal vez, el libro de Isaías, capítulo 53, que habla explícitamente del Mesías, y de su venida y del tipo de vida que iba a llevar aquí en este valle de lágrimas. Y dice, creció como un retoño delante de él, de Dios Padre, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni belleza. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquillan
está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugó al Señor quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca al Señor se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Así es lo que sabía María Santísima, de la vida del Mesías, a quien consintió concebir en su seno. Sabía que iba a ser el hombre rechazado por su pueblo, un hombre de dolores. Y hagan de cuenta que ni tengo que explicarlo a las madres, ¿verdad? De que la madre sufre todos los dolores que sufre su hijo. Entonces, por compasión, cuando hablamos de la pasión del Señor, jamás se puede separar de la compasión de María Santísima. Como jamás podemos separar al Redentor de la corredentora. Pero así es como nos lo explica la Iglesia, al Papa Benedicto XV, que dice que María Santísima, con razón, se llama corredentora, porque como Abraham consintió al sacrificio de Isaac, su hijo primogénito, así también María Santísima consintió al sacrificio de su hijo y lo inmoló sobre el altar de su corazón, dolorosísimo. Que ella entonces nunca se desmayó. No la vemos así como en los crucifijos. Vemos a la Magdalena, así sobrecogida de dolor y de tristeza, postrada, caída a la tierra. Mas siempre vemos a María Santísima de pie, consintiendo ese sacrificio. Ni se permite, pues, el broto de lágrimas para tener ese consuelo de desahogarse. Se queda de pie, consciente de ese sacrificio, como el Señor hace de su propia vida. Siendo su madre, tiene derechos maternales sobre su vida y los inmola por nuestra salvación. Y escucha esas palabras: mujer, he allí a tu hijo. Mujer, la llama. Imagínense de ser la madre del Salvador y entender por esas palabras que tenía que sacrificar su maternidad sobre su divino Hijo, para luego tener una maternidad universal de los pecadores, para convertirnos y distribuirnos las gracias para nuestra santificación. Entonces escuchamos esas palabras también al inicio, ¿no? En su primer milagro, en las bodas de Caná, que hizo por pedido de María Santísima, aunque no había llegado al tiempo. Y le avisa así: mujer, ¿qué es esto entre ti y entre mí? Todavía no ha llegado la hora. ¿Qué es su hora? Escuchamos tantas veces en el Evangelio que habla de su hora como el momento de su pasión, la hora más deseada. Entonces está avisando a María Santísima, a su madre, que si inicias este milagro público, ya inicias lo que me llevará a mi pasión y muerte. Porque si manifiesto mi divinidad, este mundo inicuo me va a rechazar. Ya lo sabe María Santísima de las profecías. Por eso dice entonces, ya llegarás al momento cuando no serás mi madre. En ese momento del sacrificio, tendrás que sacrificar a mi vida, a tus derechos, a tu corazón materno, para convertir al mundo. Y ella, consciente de este sacrificio, siempre resignada, haced lo que os dijere, siempre resignada a la voluntad divina.
Entonces así pues inicia su sacrificio y lo escuchamos también en otra ocasión. También cuando estaban pues antes, incluso en el templo, cuando le dice que tu padre y yo te estábamos buscando cuando estaba perdido como niño en el templo. Y él les avisó que tengo que estar en las cosas de mi padre, no de San José, sino de Dios Padre, que tiene una misión de cumplir, que va a costar hasta la división, ¿no?, de esta familia, para que todos seamos miembros de su familia. Y también en otra ocasión, cuando llegaron alabando a su Madre Santísima, a los pechos que le amamantaron, ¿no? Él les corrigió también que no se fijaran, para que no se fijaran en simplemente el aspecto físico, sino otra vez en su maternidad espiritual, diciendo que él que hiciere, cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre, esta es mi madre, mi hermano. Así entonces tiene una misión. Cuando María Santísima consintió a ser madre del Salvador, sabía que iba a ser el Salvador sacrificado por los pecados del mundo. Entonces podemos así contemplar toda su vida como una vida de dolores. Imagínense, en cada momento alegre, sabe que atrás viene pues el momento doloroso. Contemplamos primeramente en los 7 dolores pues a la profecía de San Simeón, que su niño iba a ser un signo de contradicción, que iba a causar la ruina de muchos también, que lo iban a rechazar. Entonces ella andaba desde su niñez con ese dolor en su corazón, y que tan pronto que se anunció la profecía, se empezó a llevar a cabo, ya que Herodes buscaba a todos los niños para matarlos, y tuvieron que huir a Egipto, a tierras paganas, y para los israelitas a Egipto, donde eran esclavos por tantos años. Entonces María Santísima sabe lo que es sufrir como extranjera, de no sentirse en su casa, de tener que andar, ¿verdad?, como pues uno que no encuentra su lugar en este mundo. Así andaba, ¿no?, en tierra pagana, ni sabiendo cómo iban a sobrevivir, ¿no? Entonces un viaje tan largo, así con su niño chiquito, a quien buscaban para matarlo. Y luego después, cuando regresan, contemplamos el tercer dolor, es cuando perdió pues al niño. Entonces eso fue el dolor, digamos, más grande de su vida, según a la crucifixión. Y unos dicen que al menos en la crucifixión sabía dónde estaba, y estaba con él. Y sabía que no era por su culpa. Pero siendo la Virgen más humilde, entonces no encontrándolo, sospechaba que tal vez fuera por su culpa. Y anda tan angustiada, no puede descansar ni un momento sin estar en la presencia del Señor. Ojalá este fuera nuestro dolor también. Vamos a contemplar en la Vía Matriz, entonces en ese tercer dolor, esa meditación tan fuerte, que habla de la insensatez de los pecadores, que hacen tantos años han perdido la gracia de Dios. Hay gente que anda toda la vida, años y años y años, en pecado mortal. Y dice, se duermen, se ríen, como todo estuviera bien, cuando ya son de camino al infierno. Si la gracia es el cielo comenzado en el alma por ya poseer a Dios, estar en pecado mortal es el infierno ya comenzado. Pero necio se distrae nomás por las cosas exteriores y no siente ese dolor de no estar con el Señor. Y termina la meditación diciendo, oh monstruosa estupidez, de estar tan contentos en un estado tan triste. Pero María Santísima, que estaba en gracia, sufrió esta pena, como sufren muchos en su conciencia, de este dolor de conciencia. Ella entonces sufría también esta pena de no estar con el Señor y de pensar que fuera tal vez por su culpa. Entonces eso es el tercer dolor, y el cuarto dolor, de verlo, de encontrarse con
con él en la Vía Crucis. Entonces ahí lo ve, pero no puede ayudarle. Imagínense como una madre que tantas veces, ¿verdad?, había limpiado su cara, que le había atendido a su cuerpo sagrado. En este momento lo ve así transfigurado, como irreconocible, un hombre de dolores. Entonces que va cayendo y sudando y sangrando y no puede intervenir, no puede ayudarlo, no puede tomar la cruz a cuestas ella misma para morir por él, que es lo que más quiere hacer. Entonces sufre así por compasión todo lo que el Señor sufrió en su pasión. Entonces si ve a su Hijo, Dios Todopoderoso, cayendo por fatiga, por los pecados del mundo, por nuestra pereza, cuando somos como el sireneo, que no queremos llevar la cruz, tiene que esforzarnos por obligación de venir a misa, de rezar el rosario, de hacer las cosas que son regalos divinos para nuestra felicidad, para unirnos y elevarnos a un nivel sobrenatural, divino, para estar en unión con Dios. Nos quejamos como si fuera, pues, un castigo. Qué dolor nuestro debe de ser esas tonterías. Y luego el quinto misterio de su crucifixión, de ver a su Hijo así muerto en la Santa Cruz, sufriendo por 3 horas, ofreciendo su vida por la salvación de los hombres. Y escuchando estas palabras, de ahí a tu Hijo, que se ha cambiado el Hijo de Dios por el Hijo de Zebedeo, el Santísimo por un pecador. Entonces San Juan nos da pues confianza de saber que María Santísima consintió este sacrificio. Como el Señor dijo, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la doy. Su hora más deseada, con un gran deseo, he deseado comer esta Pascua y entregar mi vida. También María Santísima, con ese gran deseo, entonces entrega la vida de su Hijo a Dios Padre para tener a nosotros. Y pensaba en cada uno de nosotros. Esa es la doctrina de su maternidad espiritual. Una madre sabe todos los detalles, ¿no? No piensa de sus hijos nomás en categorías de quehaceres, sino sabe el temperamento, las particularidades, la personalidad, los gustos y disgustos de cada de sus hijos. María Santísima, entonces desde el cielo, siempre vive para interceder por nosotros, pero como nuestra Madre, que nos prepara las gracias para nuestra santificación. Las prepara de modo que consintamos, ¿verdad?, a las gracias. Como una mamá pues sabe tomar la comida que le gana su marido y prepararla de la forma más rica, más según el gusto de cada quien, para que entonces lo reciban con gusto. Y así nos prepara también nuestra vida espiritual, la que le queda grabada para siempre, ¿no?, en su memoria, este último testamento y voluntad del Señor, que tuvo que levantarse sobre los clavos para respirar y decir estas palabras. Esta última entrega. Sabemos cómo en la encarnación fue por obra y gracia del Espíritu Santo y María Santísima que el Señor se encarnó. Así entonces su última voluntad y entrega es darnos María Santísima y también entregar su Espíritu. Entonces en su último respiro, y así con su Espíritu y María Santísima, el Señor sigue encarnándose, digamos, extendiendo su vida en su cuerpo místico, que es la Iglesia, en nuestras vidas. Entonces, no hay santos sin María Santísima. Eso debemos contemplar cada vez que decimos Santos, Santos, Santos en la Santa Misa. San Padre Pío, cuando le preguntaban, a veces explicaba lo que le pasaba en la Santa Misa, cómo veía de nuevo la pasión del Señor, cómo sangraban de nuevo sus estigmas, sus llagas.
Y una vez se preguntaron, ¿y María Santísima está presente? ¿Está a tu lado cuando celebras la Santa Misa? Y contestó que no podría, le sería imposible ofrecer la Santa Misa si no estuviera presente conmigo. Imposible. Entonces que ella pues siempre era su apoyo, su consuelo en ese momento para poder llevar a cabo y vivir, ¿verdad?, este sacrificio de la Santa Misa. Y por fin, pues María Santísima recibe a Nuestra Señora en sus brazos y lo entierra, sabiendo que va a vivir tantos años aquí en este valle de lágrimas, sin su divina presencia. Entonces ella sabe que es ser viuda, que perdió el amor de su vida, su Adán. También sabe que es, y tal vez más doloroso como madre, de ver a su hijo muerto. Recuerdo cuando le tocó a mi abuela, entonces enterrar a mi tío. Entonces, y es algo que no se debe ver realmente, ¿no? Es totalmente innatural que una mamá pues tiene en sus brazos al mismo hijo que crió, ¿no? Que salió de su seno y que desde la cuna entonces había criado. Entonces ella conoce ese dolor. Como decimos del Señor, nos dice Santo Tomás de Aquino que no hubo un padecimiento o no hubo una pena o dolor que no sufrió. Sabe todo lo que es de traición, ¿verdad?, de insultos, de humillaciones, de fatiga, de dolor físico, de la agonía, de la muerte. Entonces María Santísima las conoce todas esas penas también, porque ella entonces sufría en su corazón al ver la traición de los apóstoles. Y como el Señor después les anuncia la paz sea con vosotros, así María Santísima se queda y los ama a esos pecadores para que sean santos. Es la madre entonces de la iglesia. Ahí la vemos en Pentecostés, que otra vez es el Espíritu Santo que se pone sobre ella y a través de ella viene a los apóstoles. Ella se queda atrás como el corazón de la iglesia, el miembro más importante del cuerpo y a la vez el más escondido, pero da vida a todos los apóstoles como su reina para que su apostolado sea fructífero. Y así entonces ella consintió todos estos sacrificios por nuestra salvación. Y nos preguntamos, ¿qué haremos nosotros por amor de María Santísima? María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Ahora les invito a pasar a la capilla de Dolores que hemos arreglado para esta fiesta. Entonces, para hacer la Vía Matriz, será como 15-20 minutos de meditación sobre esos 7 dolores.